Hola a todos. En este tema trataremos sobre la dinámica de los elementos esenciales para las plantas. Estos elementos han sido clasificados en macroelementos y microelementos, como explicaremos más adelante. Para su exposición, este tema ha sido dividido en varios segmentos. En los primeros segmentos vamos a considerar la dinámica de los macroelementos. Y en el último segmento veremos la dinámica de los microelementos. El contenido de este segmento comprende los siguientes puntos: los parámetros de disponibilidad, los nutrientes esenciales para las plantas, el nitrógeno en el suelo y el ciclo del nitrógeno. Consideremos el sistema suelo-planta en relación a la dinámica nutricional. Desde ese punto de vista, el suelo podría ser enfocado como un sistema formado por tres fases: la fase sólida, la fase cambiable y la fase solución. La fase sólida comprende una fracción inorgánica y una fracción orgánica. La fracción inorgánica está integrada mayormente por minerales primarios. Estos minerales primarios se desintegran a través del proceso de meteorización para formar minerales secundarios, como las arcillas y otro tipo de minerales secundarios. También la meteorización puede ser más extensa y dar lugar a la desintegración completa del mineral primario, de manera que se liberen elementos que forman parte de su estructura. Estos elementos se liberan a la solución del suelo en forma iónica. Pero parte de estos elementos que están en la solución del suelo en forma iónica pueden ser nuevamente retenidos por los minerales y pasarían entonces a una forma no disponible para la planta. Decimos que están en una forma fijada. En cuanto a la fracción orgánica, podemos decir que a través de los procesos de mineralización que llevan a cabo los microorganismos del suelo, estos compuestos orgánicos pueden convertirse en compuestos más sencillos y pueden a la vez también resintetizarse para dar lugar a el humus, que pasaría a la fase cambiable del suelo como un coloide. También parte de estos compuestos orgánicos pueden mineralizarse completamente y liberar elementos nutritivos que estaban en forma orgánica. Estos elementos son liberados a la solución del suelo. Los microorganismos pueden tomar estos elementos de la solución del suelo e incorporarlos a sus tejidos mediante un proceso que se denomina inmovilización. En resumen, podemos decir que en la fase sólida se dan los procesos de solubilización y fijación en relación a la fracción inorgánica y los procesos de mineralización e inmovilización en relación a la fracción orgánica. En cuanto a la segunda fase, que es la fase cambiable, podríamos decir que esta está conformada por los coloides del suelo, que vendrían siendo los coloides orgánicos, que es el humus, y los coloides inorgánicos, que serían en su mayor parte las arcillas. Y también estaría formada esta fase por una zona iónica o enjambre iónico, que es atraído por la superficie cargada de los coloides. En esta fase cambiable tiene lugar uno de los procesos más importantes desde el punto de vista nutricional de las plantas, que es el intercambio iónico, porque mediante este proceso los iones que se encuentran absorbidos en la fase cambiable, en esta fase,
son desadsorbidos y pasan a la solución del suelo en forma de iones solubles. Y también ocurre lo contrario. Estos iones que se encuentran en la solución del suelo pueden pasar a la fase cambiable mediante el proceso de intercambio y son absorbidos en el complejo coloidal. En la última fase, que es la fase en solución, encontramos que esta fase está formada por agua y por elementos químicos en forma iónica. Estos elementos se encuentran en la forma en que son disponibles para las plantas, es decir, en la forma en que pueden ser absorbidos por el sistema radical de las plantas. Cada elemento químico tiene su forma propia de absorción. También en esta fase, como estos elementos se encuentran en una forma muy soluble y móvil, estos elementos pueden ser perdidos por lixiviación. Encontramos entonces que acá se dan los procesos de absorción y translocación. Definamos entonces algunos parámetros de disponibilidad. Uno de estos parámetros es la intensidad, que es la actividad iónica de los nutrientes en la solución del suelo, y depende de la concentración de los mismos en la fase líquida o solución del suelo. De una manera más corta, podríamos decir que la intensidad se refiere a la concentración de un elemento en la solución del suelo. Y la capacidad, que es la cantidad de nutriente en posibilidad de liberarse desde la fase sólida y cambiable hacia la solución del suelo en un ciclo de cultivo. En otras palabras, la capacidad se refiere a la fracción que es fácilmente intercambiable. Y el término restitución se refiere a la potencialidad de un suelo de suministrar nutrimentos a los cultivos en términos de muchos años, es decir, es la reserva a largo plazo. Hablemos ahora acerca de los nutrientes esenciales para las plantas. Para que un nutriente se considere esencial, debe cumplir con los criterios de esencialidad. Estos criterios fueron propuestos por Arnold, pero han sido motivo de muchas controversias debido a su rigidez. De acuerdo a esos criterios, un nutriente se considera esencial para una planta cuando cumple con las siguientes condiciones. Primero, su ausencia impide que la planta complete su ciclo de vida. Segundo, el elemento está involucrado directamente en la nutrición de la planta. Y tercero, los síntomas de deficiencia del elemento se corrigen solamente con el suministro de ese elemento. Las investigaciones que se han llevado a cabo durante años acerca de la nutrición mineral de las plantas han conducido a flexibilizar un poco estos criterios, de manera que se ha generalizado o se ha considerado un nuevo concepto para la esencialidad de los nutrientes. De acuerdo a ese concepto, un nutriente es considerado esencial cuando cumple una función en el metabolismo de las plantas. Los nutrientes esenciales para las plantas han sido clasificados en dos grupos. Aquellos nutrientes que las plantas necesitan en cantidades relativamente grandes, a los cuales se les denomina macroelementos o macronutrientes, y aquellos que las plantas requieren en cantidades relativamente pequeñas, a las cuales se les denomina microelementos o micronutrientes. Entre los macronutrientes hay un grupo que las plantas pueden obtener a través del aire o del agua. Ese grupo está formado por el carbono, el hidrógeno y el oxígeno.
Hay otro grupo de macronutrientes que las plantas obtienen de los sólidos del suelo. Ese grupo está formado por el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. Los microelementos son obtenidos de los sólidos del suelo y ellos son el hierro, el manganeso, el boro, el molibdeno, cobre, zinc y cloro. Para algunas plantas existen otros elementos que son necesarios en cantidades relativamente pequeñas. Para ese grupo de plantas, esos elementos son el sodio, silicio, cobalto y vanadio. Cada uno de los elementos tiene su forma disponible o aprovechable para las plantas, es decir, su forma en que son absorbidos a través del sistema radical. Algunos elementos son absorbidos en forma de aniones y otros elementos son absorbidos en forma de cationes. En cuanto a los macronutrientes, podemos ver en esta tabla que ellos se encuentran en la solución del suelo de diversas formas, como aniones o como cationes. Por ejemplo, el carbono se encuentra en forma de carbonato y bicarbonato. El hidrógeno en forma de catión, como catión hidrógeno. El oxígeno unido al hidrógeno como ion hidroxilo. El nitrógeno se puede encontrar en forma aniónica o catiónica. En forma catiónica como ion amonio y en forma aniónica como nitrito y nitrato, aunque él es absorbido por las plantas como amonio y nitrato. El fósforo se encuentra en forma de ion ortofosfato, también como anión, y el potasio, calcio y magnesio en forma catiónica. El azufre se puede encontrar como sulfito y sulfato y es principalmente absorbido por las plantas como sulfito. Los micronutrientes metálicos se encuentran en la solución del suelo en forma catiónica y los que son no metálicos como el boro, molibdeno y cloro se encuentran en forma aniónica. Repasemos algunos puntos clave de este segmento. Las distintas fases del suelo, fase sólida, fase cambiable y fase solución, interactúan entre sí a través de los procesos de solubilización, fijación, mineralización, inmovilización, intercambio iónico y absorción, translocación. Un nutriente es considerado esencial cuando cumple una función en el metabolismo de la planta. Los macronutrientes son los elementos que las plantas necesitan en cantidades relativamente altas para cumplir con su normal crecimiento. Ellos son el carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. Los micronutrientes son elementos que las plantas requieren en cantidades relativamente pequeñas y sus funciones están asociadas con componentes y sistemas que representan los sistemas enzimáticos, oxidorreducción y reacciones similares. Estos son hierro, cobre, zinc, manganeso, boro, molibdeno y cloro. Cada nutriente tiene formas químicas particulares de absorción. Algunas son catiónicas, como en el caso del nitrógeno, potasio, calcio, magnesio, hierro, cobre, zinc y manganeso. Y otras aniónicas, como el nitrógeno, que es el único que puede ser absorbido en forma aniónica y catiónica, el fósforo, azufre, boro, molibdeno y cloro.